Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias más relevantes o interesantes o curiosas en torno a la planta de cannabis sativa y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. En este programa semanal aquí en YouTube abordamos los hechos, acontecimientos del fenómeno alrededor de la planta, asuntos de legalización, el cambio cultural, etcétera. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, en este que es el último semana 420 de 2024. Estaremos hablando de las noticias más relevantes de esta semana y también al final brevemente algunos de los sucesos relacionados con la planta más relevantes de este año que justo termina. Ya hablaremos también de qué podemos esperar para 2025, en dónde puede legalizarse, dónde puede haber cambios. Pero primero comenzamos con las noticias de lo que ocurrió esta semana. En Alemania, de acuerdo con varios reportes, este lo vi en el medio Forbes, en Alemania, cerca del 60% de los alemanes apoya la legalización total del cannabis antes de las próximas elecciones. Una nueva encuesta muestra que la mayoría de las personas en Alemania apoya una legalización más amplia del cannabis. Esto destaca porque en Alemania, justo en este 2024, fue el año en el que se legalizó el uso adulto, una legalización parcial por quienes esperan más, pero una legalización al fin. Se descriminalizó la posesión y el consumo de la planta en Alemania y ahora el 59%, de acuerdo con una encuesta, un sondeo publicado por la Asociación Alemana de Hemp, de cáñamo. Esto dice que es el nivel más alto en los 10 años que se ha realizado esta encuesta o sondeo. Paul, 59% de las personas en Alemania a favor de una legalización más amplia en su país. Recordemos que lo que se legalizó en Alemania este año es que está despenalizado el consumo, la posesión, se pueden crear ahora asociaciones de cultivo, pero no hay una industria, un mercado como el de Estados Unidos. No hay dispensarios, no existe ese modelo. Interesante lo que ocurre en Alemania. Ya veremos si en 2025 hay avances en este tema. Perdón. En Estados Unidos, de acuerdo con un reporte del medio MJ Biz Daily, eh, varios operadores de cannabis, varias empresas de la planta en los mercados donde es legal, aquí en Estados Unidos como California, etcétera, han estado señalando que en las últimas semanas regresó el baneo por parte de Instagram, la red social, que durante toda su historia ha tenido una relación muy complicada con la planta. No es la primera vez que empresas, compañías, influencers, cualquier persona que hace contenido que tiene que ver con la planta, aunque no esté promoviendo el consumo o nada de eso, puede ver su cuenta cancelada,
cerrada de un día para otro. Es lo que ocurrió ahora en diciembre, según varios reportes. Me tocó ver a mí uno de los videos donde una de las compañías llamada CMS Gardens, el cultivador así se llama, CMS Gardens, dijo que ya basta, que ya se rinde de Instagram. Entonces, ese es un fenómeno muy, muy extraño. Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, tanto en Facebook como en Instagram, no le gusta la planta. Eh, esa es una de las razones por las que este Semana 420 no se sube a Instagram y a Facebook. Es porque al final solo el esfuerzo de la gente, de las personas, así lo desvanecen. En otras noticias, un artículo muy interesante de Cannabis Business Times explora el costo de una onza de flor de cannabis al entrar 2025 y está muy interesante. Si alguien quiere verlo, how much does an ounce of cannabis flower cost entering 2025? ¿Cuánto cuesta una onza? Dice que en promedio $74 en California, 257 en Illinois, más de 300 en Nueva Jersey. Y viene también una muy interesante tabla de cómo se ha ido reduciendo el costo del cannabis legal. Recordemos que una de las características de la legalización es que cuando recién se legaliza la planta en los estados, en los 24 estados en los que el uso adulto es legal, el precio se dispara porque es novedad y no hay pocos productores, pero una vez que el mercado crece o se satura, como California, los costos para el consumidor o paciente se reducen. Interesante. En otra, en otra noticia, em, el cannabis medicinal representa menos del 1% de las ventas en Michigan. Es un artículo de el medio Michigan Live que señala que solo 62 centavos de cada $100 que se gastan en comprar cannabis, marihuana en Michigan fueron a través del programa de cannabis medicinal, de marihuana medicinal de Michigan. En este estado, recordemos que es legal el uso adulto desde 2019 y el artículo este señala que básicamente se desvaneció, desapareció el mercado medicinal en el estado de Michigan. Recordemos que aquí en Estados Unidos, muchos de los 39 estados, son 39, 40 estados, dependiendo de cómo se tome en cuenta, que tienen un programa de cannabis medicinal como en Florida, en realidad es uso adulto sobreregulado también. Es un fenómeno muy extraño. Entonces está relacionado con esto. En otra noticia hay un video muy interesante en CNN sobre una iglesia que se llama la Iglesia Internacional del Cannabis en Denver, Colorado. En otra noticia, la organización activista en pro de la planta de la legalización normal, NORML, publicó un post que señala que durante la década que termina, durante la última década, se han publicado más de 35,000 artículos relacionados con la planta de cannabis. Esto tratando un poco de romper este mito que existe de que no hay investigación en torno a la planta. Pero 35,000 papers científicos se han publicado en la última década. La mayoría
El 90% de esta literatura científica se ha publicado de 2002 a la fecha, que son un total de 49.500 en el sitio pubmed.gov. El asunto con la investigación de la planta, sí hay mucha investigación, pero lo que no todos los científicos tienen acceso a tocar la planta, o no hay recursos para las universidades, pero hay miles de estudios sobre opinión, por ejemplo, sobre respuestas de la gente, psicológicos, de mercado, de cambios de conducta, miles de estudios de las universidades, de tesis, 35.000 en la última década. Entonces, sí existe investigación científica sobre la planta, sí, pero está el asunto de la planta en sí mismo está limitado por el acceso de la ilegalidad en Estados Unidos y en otros países, por supuesto. En otra noticia, el estado de Delaware otorgó 15 nuevas licencias para dispensarios de cannabis. Em, ahora en enero de 2025, en California, entrarán en vigor las reglas de launches canábicos, launch de consumo de cannabis y café. Bastante interesante qué ocurre con los primeros que ya están listos para operar. En West Hollywood ya eran legales, hay un par ahí de espacios para el consumo de la planta. Son dispensarios que además tienen como un café, tal cual un café, pero no venden alcohol ni se pueden fumar cigarros. Solo se puede consumir bebidas no alcohólicas y se puede pues, consumir productos de la planta o sus derivados. Entonces ahora son legales en todo el estado de California y quien decide ahora son las ciudades de los municipios. Entonces va a estar interesante que tantos van a abrir en los primeros días, que va a ser la novedad en California. Se le asocia con tipo Ámsterdam. Es un poco lejano. En otra noticia, una agencia federal, eso tiene que ver con... En otra noticia, en Australia, 5 personas han sido acusadas después de que la policía de Nueva Gales del Sur incautó drogas por más de 4 millones de dólares australianos y 140.000 en una importante redada. Esta noticia señala, está en el medio Sky News Australia. Atraparon a 2 hombres con una gran cantidad de la planta, 60 kilogramos de cannabis, 63 plantas y toda una operación de producción en Australia. Lo que me llama la atención es que en Nueva Gales del Sur esta tiene el equivalente a 4 millones de dólares australianos para las autoridades. Interesante. En Brasil, de acuerdo con un reporte del medio Cáñamo, apelan el fallo judicial de Brasil que habilita la industria del cáñamo. Esto se publicó días atrás en el medio llamado Cáñamo. Es la noticia sobre el cáñamo, el hemp, las variedades bajas en THC de la planta de cannabis. La Procuraduría General de la República de Brasil solicitó una ampliación para elaborar las reglamentaciones necesarias para expedir las licencias productivas. La máxima corte estableció un plazo de 6 meses para que los organismos estatales desarrollen las regulaciones necesarias para expedir las licencias productivas. Sin embargo, días atrás la Procuraduría General de la República apeló la medida para solicitar una ampliación para elaborar las reglas. Es burocracia en un asunto ahí de la industria del hemp en Brasil, pero está avanzando de forma interesante en los últimos meses en Brasil. Hay que ponerle atención a lo que ocurra ya en 2025. Y ya para cerrar esta última edición del año, ¿cuáles fueron algunos de los puntos interesantes
eh, este año en torno a la planta. En Estados Unidos la noticia más relevante del año es el caso de Florida. Florida, que no se concretó la legalización del uso adulto, se quedó por debajo del 60%. El electorado, con todo y que tenía el apoyo del presidente electo, ahora presidente electo Donald Trump, no prosperó, no hubo los suficientes votos aquí en el estado de Florida para que se legalizara el uso adulto. No, eh, muchos, tanto republicanos como demócratas estuvieron en contra. Así como el gobernador Ron DeSantis también y la industria del hemp hicieron toda una campaña para que, exitosa campaña para que no ocurriera. Otra, eh, en el estado de Kentucky también hubo ocurrió la legalización del cannabis medicinal, que justo está entrando en vigor en los próximos días. Y hay otra, hubo elecciones en Dakota del Norte y Dakota del Sur, no pasó ninguno de los dos. Y en Nebraska se aprobó en noviembre la legalización del cannabis medicinal, pero todavía está ahí en un asunto de un juicio. Falta ver si se concreta. Fuera de Estados Unidos, en Alemania, se legalizó el cannabis de uso adulto, la posesión, el cultivo en casa, la distribución por parte de asociaciones de cultivo. Alemania, la economía más grande de la Unión Europea. Suiza continúa con un programa piloto de ventas a miles de personas que se registraron. Miles de pacientes tienen acceso en este momento al cannabis en Suiza. Es un programa piloto que podría llevar a una legalización más amplia. No sabemos si en 2025. En otros países, Dinamarca anunció que su programa de cannabis medicinal, un programa piloto, cannabis medicinal, muy en el asunto clínico, ya no es piloto, sino que será permanente. En donde no hubo cambios, México no pasó nada, sigue en un limbo la legalización o la regulación, más que la legalización. En México es legal el cannabis medicinal, pero ya la operación de cualquier asunto relacionado, al igual que con muchísimos otros temas, es letra muerta. Colombia fracasó el intento por legalizar el uso adulto. Hay una oposición, el grupo de prohibicionistas en el Congreso colombiano es muy fuerte. Alguna vez llegaron hasta los golpes los prohibicionistas para detener la legalización del uso adulto. Colombia, increíble el espectáculo que dan para mantener sus ideas prohibicionistas. Es curioso. ¿Qué otras noticias ocurrieron interesantes este año? Básicamente eso es la legalización de la planta. El asunto de la legalización es un tema muy lento. Por lo regular no ocurre como la gente lo espera. Es un tema que los políticos de cualquier país están totalmente ajenos, no tienen una comprensión ni siquiera de lo que llegan a votar en lo que se refiere a la planta, al igual que muchos otros temas. Entonces hay una especie de limbo en muchas partes del mundo por la falta de voluntad política. La respuesta simple a por qué no se legaliza, por qué no se regula, por qué no se avanza en los temas que tienen que ver con la planta, la respuesta es muy simple, es porque los políticos no quieren. Ese es el hecho. Con todo y la evidencia que puede haber en el caso, por ejemplo, de quienes promueven
el acceso al cannabis medicinal, no necesariamente el uso adulto, sino el acceso al cannabis medicinal para tratar enfermedades, con toda la evidencia que existe actualmente aprobado, ya señalado incluso por la FDA de Estados Unidos. Eso también es novedad de este año. La FDA reconoce el valor terapéutico de la planta. O sea, el gobierno federal de Estados Unidos, que comenzó el proceso de reclasificación, que no ha terminado, es un tema de 2025 la reclasificación, pero comenzó este año o el anterior. Entonces, todo el tema de dónde se atora el cambio en las reglas es cuando llega el asunto de los políticos. Mientras tanto, en la realidad, en los hechos, donde la planta se cruza con la sociedad, eh, sigue creciendo la cantidad de personas que tienen acceso a la planta. También siguen creciendo los problemas. Hay problemas nuevos ahora que no tenía el mundo hace unos años, el mundo con la planta, como por ejemplo el tráfico de la planta, el tráfico de productos de cannabis de Estados Unidos a México. Es un asunto serio. Muchísimo de cannabis que se produce en California termina en México en un mercado negro que existe, aprovechando toda la rama de corrupción y de falta de interés en la voluntad. Otros fenómenos están ocurriendo también aquí en Estados Unidos, como hay un shift cultural que tiene que ver eh, con el cambio generacional. Antes el- los políticos republicanos o la gente que vota por los republicanos estaba totalmente en contra de todo lo que tiene que ver con la planta, y está ocurriendo una especie de shift, además de que no tiene mucho que ver la afiliación política, el estar a favor o en contra, sino la edad. Es un hecho que las personas mayores de 45 años, la mayoría está en contra, y la gente menor de 30 años básicamente no le importa si se legaliza o no. Más o menos eso es la postura generacional. Y no necesariamente de que estén a favor de que se legalice, sino que creen que es algo que ya se debe superar, que no es tan grave el problema. Entonces, sin duda, 2025 puede ser interesante. Aquí en Estados Unidos puede legalizarse en un par de estados de manera legislativa, o sea, el Congreso, Pensilvania. Pero pues ellos hablan mucho y hacen poco también. No es la primera vez que prometen que se va a legalizar o que están haciendo algo. Wisconsin también hay interés por algunos políticos estatales de legalizar. Pero pues ya veremos. Entonces, eh, esto fue Semana 420, un espacio para comentar las noticias de lo que ocurre con la planta de los mil nombres, nombre científico Cannabis sativa L, pero se le conoce con miles de nombres: ganja, marihuana, Mari Warner, ese es un nombre que se le daba antiguamente, etcétera. Les agradezco mucho su atención. Cada fin de semana o principios de la semana este video tiene el objetivo de tener una mayor comprensión de lo que ocurre alrededor de la planta. Que no se promueve el consumo ni siquiera la legalización, nada. Es un asunto de comprensión y de conocimiento lo que se hace en este canal de YouTube. No olviden, si gustan saber más sobre este tema, suscribirse en YouTube. También están en las demás plataformas de podcast, y a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Osvaldo Olivas para lo que pueda ayudarlos en cualquier tema. Les agradezco mucho su atención y esto fue Semana 420.